La meditación. Al escuchar la palabra meditación nos viene a la mente, monjes, religión budista, cosas de gente rara con tendencias hippies. Esta obra tratará de explicar con más detalle, de manera lógica y razonable por qué, y para qué la meditación, y cómo es que ésta nos puede dar un cambio drástico en nuestra vida. Es más importante entender a conciencia y con motivación propia de lo que se trata y para qué sirve este método milenario. Es milenario porque ha existido desde la antigüedad, pero ahora la ciencia moderna está descubriendo efectos convenientes que experimentan los practicantes. Meditación es un programa, es una herramienta, no tienes que ser religioso o espiritual, todos tenemos nuestros problemas de la vida diaria y tomarse un tiempo para ver el mapa de nuestra vida, analizando de dónde venimos y a dónde vamos nos da más seguridad en nuestro existir de la vida, tomarse el tiempo para inducir la mente a un estado tranquilo. El origen exacto de la meditación es desconocido, pero su antigüedad data desde el año 5000 al 3500 a.C. Se sabe que fue adoptada por los taoístas y budistas en el continente asiático, y en los tiempos modernos se implementa en clínicas, centros de yoga, y centros espirituales. Actualmente la ciencia la está estudiando, y se dice que algunos de sus efectos son menos problemas de ansiedad, aumenta la capacidad de concentración, reduce algunos problemas cardíacos y se tiene más estabilidad emocional, por mencionar algunos. Se trata de entrar en un estado mental relajado, una mente ajetreada y alterada por el estrés de la vida diaria, es como si fuera una hoja ya rayada con borrones, letras y manchas representando nuestros problemas y preocupaciones, donde no podemos rayar ni escribir más con claridad encima de esta, mejor la volvemos una hoja nueva y en blanco para comenzar a escribir con más claridad y poder dibujar nuestros planes. O también como si nuestra mente y emociones fueran un lago y no podemos ver con claridad en el fondo por las perturbaciones de olas, cuyas olas representan problemas, preocupaciones, el estrés, etc. Mejor dejamos que el oleaje se tranquilice y el agua turbia se asiente para así poder ver con claridad qué hay en el fondo de este, y saber qué queremos o cuál es la razón de nuestro problema. Digamos que el oleaje son nuestros pensamientos o emociones que constantemente nos generan esas perturbaciones y no podemos ver claramente. Para tener esta tranquilidad hay que inducirnos un estado mental y emocional adecuado, inducir un estado mental alfa, un estado en el cual podamos analizar con más calma y cuidado qué pasa con nuestra vida, y ver el panorama desde una perspectiva diferente. Es interesante porque cuando tratemos de relajarnos tendremos un desfile de todo tipo de pensamientos, recuerdos, deseos y preocupaciones, simplemente hay que dejarlos pasar y continuar en el intento de neutralizar la mente y emociones que ya cargamos, no hay que seguir los pensamientos del desfile proyectados en nuestra mente. No debemos considerar esta como un método el cual se aplica y siempre hay resultados de tranquilidad o claridad, aunque puede esto exista generalmente, no es una forma la cual sea un proceso directo, no se trata de meditar y obtener estos resultados como si fuera una máquina expendedora, no funciona así, los resultados son digamos secundarios, tampoco se trata de obsesionarse gastando nuestras energías queriendo obtener dichos resultados, simplemente uno debe de relajarse conscientemente, dirigir la mente conscientemente. Tranquilidad es resultado de la inducción del ritmo, pero no significa que siempre será así, la inercia de nuestros problemas a veces puede ser muy fuerte, imaginemos un rompimiento amoroso o la pérdida de un ser querido, su inercia enérgica puede ser muy fuerte, aunque no tengamos tranquilidad y dominio total, tampoco significa que debemos de despreciar esta práctica, al contrario nos podría dar resultados de serenidad, y perseguir obsesivamente un resultado así puede que nos desvíe y nos parezca cansado. Una ventaja es, que si se tiene práctica para autocontrolarse será más fácil amortiguar los problemas imprevistos, repentinos y muy devastadores, ya sea como una crisis económica, la muerte de un ser querido, confusiones, pasiones fuertes y difíciles, depresión, ansiedad, vicios mentales, etc. Se recomienda considerar la meditación como una forma de darnos automantenimiento psíquico, cosa que puede resultar demasiado necesaria para un mundo caótico e impredecible como el actual. La meditación no es una religión. No es necesario pertenecer a una religión o grupo de creencias, no te volverás monje ni necesitas serlo, la búsqueda del autocontrol mental y emocional la puede necesitar cualquier ser humano.
La meditación ya está estigmatizada hacia cuestiones religiosas y puede parecer incómodo para algunas personas. No necesita uno ser parte de algún grupo religioso, de alguna disciplina. Sin embargo, algunas instituciones ya están incluyendo esta práctica de manera frecuente en sus rutinas. Un ejemplo concreto que no se relaciona con religión es que así como el estrés nos puede hasta matar de una embolia o paro cardíaco, así también al tener control de nuestras energías de la psique podemos evitar una catástrofe e inclusive salir con atributos favorables. No estoy a favor ni en contra de las prácticas religiosas, sino, mi punto es desestigmatizar la palabra meditación y la palabra religión y tomarlo más por los resultados experimentados personalmente que por una creencia o doctrina. Considerar que estas son cuestiones muy reales aunque no las podamos tocar, como el estrés y neurosis que es un hecho en el mundo presente, es un hecho la mentalidad frenética y preocupada, es un hecho concreto cuando una enfermedad se cristaliza en nosotros, enfermedad cuya raíz posiblemente vino de un estado mental o emocional muy tóxico. Esas son cosas que no tienen que ver con tener fe o doctrina de creencias. Las enfermedades son un hecho tangible, tanto como los resultados que puede dar una práctica como la meditación. Esto de meditar es una cuestión comprobable, el estrés y la meditación con raíces que pueden dar frutos muy claros. El saber que la mente y emociones nos pueden perjudicar tanto como curar no necesariamente se relaciona con religión. Estados mentales de perspectiva. Las impresiones que recibimos con el diario vivir pueden generar ciertas reacciones químicas y emocionales en el cuerpo y estas nos pueden influir fuertemente nuestro estado mental, por lo tanto nuestra forma de pensar y la forma en el cual vemos el mundo. Por ejemplo, la adrenalina, al tener este estado no pensamos más que en una situación presente y directa, nuestra mente está en lo que es más urgente, el estado de pánico, parecido a la adrenalina, pero este nos hace desesperadamente tomar acciones y puede que estas no sean del todo inteligentes. También otras reacciones como el enojo, la lujuria, explotando químicos como la serotonina, dopamina, hormonas de diversos tipos, etc. El punto importante es que nuestro cuerpo y mente puede estar en estados los cuales nos hacen sentir y ver el mundo de manera diferente y si tomamos decisiones bajo una fuerte influencia de estos nos pueden resultar desfavorables cuando dichos estados se terminen. Por ejemplo, una persona que tiene ira, sus decisiones son extremas y posiblemente pueda tener sentimiento de arrepentimiento una vez terminado este estado de euforia intensa. Por eso la meditación es importante, pues con algunos métodos de la meditación se pueden inducir estados adecuados para un pensamiento más claro. De igual forma, sin meditar se puede obtener un estado adecuado para tomar decisiones, pero es de manera espontánea, a lo que se recomiendan algunos de los siguientes métodos, los cuales no son espontáneos, sino más controlables. Método del ritmo. Cuando uno duerme o apenas se levanta tenemos un ritmo cardíaco y ritmo de respiración bastante calmado, es un ritmo que debemos de imitar para entrar en la meditación, tratar de hacer lo posible por imitar este ritmo, pues con una respiración y pulso cardíaco lento nuestra mente puede entrar más fácilmente en el estado mental alfa. Estar de manera cómoda, sin distracciones físicas, es decir, sin hambre, sin incomodidades en la ropa, en una posición que no sea cansada. Uno puede estar sentado o acostado, pero tratando de imitar la respiración de como si durmiéramos, usar la imaginación para imitar que dormimos pero estamos conscientes, respirar profunda y lentamente. Después de unos minutos nos habremos autocontagiado de un ritmo calmado, propio para poder pensar con tranquilidad. Es interesante que cuando tratemos de practicar esto nuestra mente pensará demasiadas cosas, recuerdos, deseos, preocupaciones, etc. Simplemente hay que dejarlas pasar y seguir concentrados en autoinducirnos un ritmo calmado. Método de la música. La música tiene ritmo, el sonido es movimiento y el movimiento es sonido. Podemos inducirnos movimiento al escuchar una melodía de ritmo tranquilo, así funciona la música, saca de nosotros lo que tenemos en nuestra psique, somos nosotros al fin de cuentas los que damos sentido a la música, así que una música que lleve a un estado de neutralidad, tranquilidad y de ritmo lento, es muy recomendable para inducirnos a una meditación. La música usada inteligentemente nos puede inducir un ritmo adecuado. Método onírico.
Al despertarnos tenemos una tranquilidad incomparable, esto se le conoce como estado mental alfa, donde el cerebro tiene un ritmo eléctrico bajo y genera ondas alfa. Este estado es propio para la meditación. El problema posible es volver a quedarse dormido, o no poder concentrarse por la preocupación de tener que comenzar las actividades cotidianas puntualmente. Este mismo método se puede usar pero antes de dormir. Al estar cansados tenemos tranquilidad pero también existe el riesgo de dormirse. Método ambientación. Cuidar de que nuestro ambiente sea lo más cómodo posible, aire acondicionado, poco ruido que nos distraiga, si es posible que las personas tampoco nos distraigan, impregnar el ambiente con un aroma natural que nos agrade, tener cuidado con los perfumes e inciensos sintéticos, optar por ropas cómodas, todo esto creará un estado fértil para comenzar una meditación. Método ejercicio. Al terminar de hacer ejercicio, baile, artes marciales, etc. Obviamente el cuerpo cambiará de un estado alterado a un estado relajado, acción y reacción pero en sentido opuesto. Al ya no tener energías de inquietud, el cuerpo tiende a reposar, similar como cuando uno quiere dormir, se puede aprovechar esto para concentrarse más fácilmente a una meditación. Como efecto secundario, el tener una respiración profunda y rítmica, se obtiene más oxígeno por cada respiración, resultando en que el cerebro se alimenta más de oxígeno. Esto nos genera una capacidad cerebral física diferente muy aparte del estado mental en que nos encontremos. Ahora también al tener una respiración profunda y rítmica, la frecuencia eléctrica del cerebro cambia y se vuelve lenta, donde la mente tiene otro estado, un estado más receptivo conocido como el estado mental alfa. Generalmente en el diario vivir nuestro cerebro está en un estado mental beta, donde su frecuencia eléctrica es más rápida, por lo tanto nuestra percepción puede que sea muy diferente que al tener un estado mental alfa. También al despertarnos estamos en un estado mental alfa pero de manera espontánea. Posiciones para meditar. Cuando alguien menciona la palabra meditación, bien nos puede llegar a la mente un monje con ropajes naranjas sentado de una manera extraña. Debo mencionar que esto no es importante, uno puede estar meditando sentado, acostado e inclusive parado. No se recomienda tomar posiciones que nos incomoden, pues jamás nos relajaremos. Hay personas que están acostumbradas a tomar posiciones extrañas sin sentirse incómodas, como la famosa posición de loto. Uno no debería de estar incómodo pues la mente no podría concentrarse así. También si se tienen problemas de espalda, uno puede optar por posiciones más simples como estar acostado. Considerar que para estar relajados uno tiene que tener los músculos relajados también. Por ejemplo, si uno está acostado, relajar absolutamente todo músculo como sea posible, escanearnos desde los pies hasta la cabeza todo músculo y tratar de relajarlo uno por uno. Repetir esto cuantas veces sea necesario. Cuando estamos tensos no nos damos cuenta que a veces tensamos músculos como el ceño, el abdomen, la mandíbula, etc. La inercia enérgica. La inercia es la energía que sigue activa en nosotros ocasionada por alguna experiencia positiva o negativa del día. Es energía que nos ha llegado a nosotros de manera generalmente inconsciente, como ejemplo al enojarnos con alguien, al ser espantado por un ladrón o por pagar una renta, al ser alterado felizmente por haber ganado la lotería, la inquietud por un noviazgo o por asistir a una fiesta. Son ejemplos de cosas negativas o positivas, pero ambos alteran la tranquilidad para concentrarnos a meditar. Así como podemos estar intranquilos por inercias positivas o negativas, podemos también entrar en un estado de tranquilidad adecuado para meditar, autotranquilizarnos, contagiarnos a nosotros mismos de calma por así decirlo, o inducirnos a un estado de silencio. Para eso hay métodos variados que funcionan si se practican con determinación. La meditación aplicada para comprender un problema. Para comprender un problema y sus causas no es fácil porque al tratar de imaginarlo nos sentimos conectados con el tipo de energía de tal problema. Si tratamos de comprender celos, nos imaginamos tal escena y empezamos a alterarnos, recordamos todo y nuestras energías emocionales empiezan a explotar, estamos reviviendo la escena en nuestra imaginación y esta empieza a tener los mismos resultados emocionales y químicos en nuestro cuerpo, tal como si fuera un sueño realista, resultando
resultando que nuestro estado de tranquilidad se estropea, también al recordar una escena de ira, envidia, etc. Por eso no es fácil, porque nos puede jalar esa energía de tal problema. Para evitar esto debemos de no identificarnos por lo que imaginemos, como si nosotros estuviéramos viendo una película, y aunque en la escena aparezcamos nosotros, no conectarnos con la escena, no identificarnos con esta, así desde la perspectiva de un observador analizar con cuidado y tratar de comprender el origen real de nuestros celos, envidia, ira, resentimientos, etc. Analizar a los actores incluyéndonos a nosotros mismos y comprender fríamente el origen de un problema. Por eso la meditación, o un estado concentrado y tranquilo son importantes. Es mejor comprender un problema de raíz, pues querer taparlo con terapias puede que nos ayude a aprender y comprender el problema, pero también puede que no y que lo único que se logre es que el problema se tape y se nos olvide, no importa que tanto tiempo pase o que tan lejos nos vayamos, el problema puede que siga existiendo, solo es cuestión de tiempo y circunstancias para que este ocurra. Si una dinamita tiene pólvora no importa que tan lejos o cuánto tiempo pase, al ser arrojada al fuego explotará, igual nosotros si por dentro no hemos comprendido y trascendido un problema de raíz, solo es cuestión de tiempo y circunstancias para que esto se repita. Siempre es mejor comprender la raíz del problema. Comprender su causa o sus causas, no sus efectos y querer torpemente cubrirlos con fiestas y alcohol. Ejemplo de comprensión de la raíz de un problema. Muchas veces un problema viene de varias causas, como ejemplo la envidia. Desprecio por parte de los demás, a lo que lleva a tener baja autoestima, esta lleva a una autopercepción errónea. Para querer tapar la baja autoestima, tendemos a llenarnos con dinero, una posición social, un mejor carro, títulos, etc. Esos deseos se vuelven ambiciones, por eso nos sentimos incómodos de manera inconsciente al ver una persona que consideramos mejor, simplemente es un reflejo de nuestras ambiciones. He ahí un ejemplo de cómo una incomodidad o problema puede tener varias raíces y a su vez estas raíces pueden tener más raíces. ¿Acaso alguna persona ha sentido envidia por la miseria de otra? Curiosamente la respuesta es sí, porque las ambiciones no siempre son materiales sino espirituales, morales, o intelectuales, etc. La meditación para tomar mejores decisiones. La mente es diferente cuando tenemos tranquilidad, con ese estado es muy recomendable tomar decisiones, pues de lo contrario podemos estar emocionados positivamente o negativamente. Si estamos emocionados positivamente, como estar feliz o ansioso por haber cualquiera que sea la situación, estamos embriagados de ganas de hacer algo pero considerar que ese estado es pasajero y al día siguiente nos podremos arrepentir al haber recordado puntos clave e importantes que nunca pudimos percatarnos cuando estábamos emocionados. De igual manera cuando estamos emocionados negativamente, es lo mismo, estamos sumergidos en un estado que nos hace ver solamente una perspectiva de dolor y a su vez nos ciega a los demás puntos de vista hacia una situación. No es para nada un estado óptimo para tomar una decisión, pues consideramos como si lo que tenemos actualmente en ese estado fuera la única realidad. Como ejemplo, una persona que se quiere suicidar, está ahogada en perspectivas muy negativas y enfrascadas a tal grado que se está ignorando que la realidad se puede considerar de formas muy diferentes. También con un rompimiento amoroso, sentir ira, celos, etc. Esos estados no son recomendados para tomar decisiones importantes y críticas pues nos hacen ver unos puntos de vista pero también ignorar otros. Empatía. A medida que comprendemos nuestros problemas seremos capaces de comprender los problemas de los demás. Las personas que tienen poca conciencia carecen de empatía, por eso cometen robos, crímenes, etc. Pero al tener conciencia de cómo los demás pueden sufrir eso naturalmente nos evita hacer daño a los demás no por una regla moral o religiosa, sino por autenticidad propia y natural de nosotros. Esto es llamado empatía, es una empatía natural. Dicha empatía nos da la capacidad de ponernos en la situación de otro, pero independientemente que sea esto espontáneo, también uno se puede concentrar y a propósito e imaginar a conciencia tal cual es la situación de otra persona y así comprenderla mejor. Esta capacidad empática nos puede brindar una tranquilidad natural sin necesidad de forzar nuestras emociones o actuar conforme caprichos del otro, el tener una mejor comprensión del por qué otra persona hace lo que hace.
Se puede carecer de empatía, al no tener costumbre de reconocer y estudiar cómo y por qué funcionan o nos pasan nuestros errores y problemas. Al carecer de empatía desconsideramos a todos los demás, naturalmente nos hace ver todo desde un punto de vista como si solo uno mismo fuera la única persona que existiera, por eso es difícil conocer, comprender y trascender nuestros errores o problemas, si no tenemos la forma de poder verlos sin identificarnos con ellos, además sumándole un estilo de vida ajetreado, que nos genera un estado mental poco receptivo el cual nos hace aún más difícil comprendernos. Al carecer de conciencia se carece de empatía, y al carecer de empatía es más difícil reconocer los errores propios. Luz y oscuridad. Al estar más conscientes de nuestros problemas aprendemos a comprendernos a saber la raíz o raíces de estos, por lo tanto a medida que nos conozcamos y nos comprendamos seremos capaces de comprender a la demás gente, y posiblemente las leyes de la naturaleza, dice un dicho que para dominar a la naturaleza primero hay que comprenderla. Conocernos es como pasar una luz por una casa donde todo estaba desordenado y sucio, al pasar esa luz de conciencia podremos ordenar y limpiar los objetos, y así sucesivamente hasta tener una casa perfecta. Hay personas que viven en la oscuridad y es imposible hacerles saber que están en tal estado pues su misma oscuridad no les permite darse cuenta. Conclusión. Al tener mejor mantenimiento mental por la meditación, es decir, tener un estado más receptivo, concentrado y relajado, nuestra mente con el paso del tiempo puede cambiar, nuestro subconsciente se vuelve consciente a medida que nos conocemos más y comprendemos nuestros errores o problemas, nuestros hemisferios derecho e izquierdo están más en armonía, a lo que resulta que tendremos un estado natural de más perspicacia, estaremos más conectados con nuestro lado intuitivo. La meditación para la comprensión consciente del por qué, cómo y para qué tenemos un problema o problemas ya sea con nosotros mismos o con otras personas, nos puede dejar con más tranquilidad, seguridad, confianza y serenidad al tener una perspectiva más amplia y un criterio alternativo de las situaciones difíciles de la vida. Si nos comprendemos nosotros mismos seremos capaces de comprender mejor a los demás y comprender la vida. Recordar de comprender el origen de los problemas no sus efectos. Tomarnos un tiempo para poder ver de dónde venimos y hacia dónde vamos en el mapa de nuestra vida. Incluir esto en la vida como mantenimiento diario, pero sin obsesionarse y con moderación.